Bienvenidos a una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo como todos los martes y jueves, casi en punto de las 7 de la tarde, por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, por YouTube, Twitter y Facebook. Esta semana, en concreto ayer, comenzó la convención republicana y ahí apareció Donald Trump, que esta semana en ese evento va a ser coronado como el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Presentó ya también a su vicepresidente Vance, apenas después de haber sufrido el atentado de que vimos el pasado fin de semana en Pensilvania, que pudo haberle costado la vida. De ahí la enorme polémica que se ha generado alrededor de los meses por venir. Dos, las que nos interesan fundamentalmente. Una, la que se pregunta qué tanto este atentado y esta imagen como de un hombre casi invencible que logra vencer un atentado como el que se produjo el fin de semana puede catapultarlo a la presidencia, puede convertirlo en una plataforma de la que sea ya difícil para cualquiera poder bajarlo, o si, como sucede en Estados Unidos, que no es un país en absoluto ajeno a la violencia política, el atentado, no sea una razón decisiva para subir, digamos, en espiral en las encuestas. Esa es una de las cuestiones que hoy se están debatiendo. Y la segunda cuestión que se debate es que si realmente va a ser casi inevitable el triunfo de Trump en las elecciones presidenciales, ¿qué impacto va a tener esto para la diplomacia mexicana, para la relación diplomática bilateral? No basta solamente con decir que no tendrá mayor impacto, como suele decirse desde las posiciones oficiales cuando quiere evadirse un tema. Trump ha sido una sombra que se ha proyectado ya hace más de un lustro sobre la vida política mexicana, y sus amenazas, sus bravatas han llevado generalmente un signo de generar temor en el país y en concreto al gobierno de turno. Es esa el objetivo que persigue con esto. ¿Y cuál es o cuál sería en su caso la respuesta como la próxima administración mexicana, la próxima presidenta, la próxima virtual presidenta hoy, presidenta en octubre, Claudia Sheinbaum, tendría que enfrentar
a Donald Trump. Y si nuevamente este discurso de amenaza que pues lo que pretende es generar miedo, puede contestarse de esa manera, es decir, atemorizándose. Vamos a discutir sobre este tema y me da mucho gusto poder conectarme hasta Los Ángeles con Guadalupe Lizárraga, periodista mexicana, y como siempre me da mucho gusto poder comunicarme con ella. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer aquí estar en tu programa de nuevo. Muchas gracias, Guadalupe, y me da mucho gusto que nos acompañe también Arturo Magaña Duplancher, que él es el director editorial de la revista Globalítica, que además es un analista y una publicación de análisis sobre asuntos internacionales. Y pues como siempre me da mucho gusto verlo. Hace rato que no venía a este programa, pero es amigo de este programa y por tanto con doble razón, no solamente verlo, sino además que participe con nosotros en este tema que hoy está acaparando todas las miradas, Arturo. Qué gusto, José, estar contigo y con Guadalupe. Un placer estar con tu auditorio. Un gusto volver a Conversando con Buen Día. Hace muchos años que no estaba. A vernos. Pues déjame arrancar con Guadalupe, si te parece, porque ella trae el feeling de allá, trae, digamos que la sensibilidad a flor de piel, porque desde Estados Unidos le ha tocado estar viviendo este momento, un momento histórico. Y Guadalupe, te diría, evidentemente las encuestas no recogen lo que sucedió todavía el fin de semana en Pensilvania. Estaban bastante cerradas, las últimas que hemos estado viendo, la diferencia es de 1 o 2 puntos según quien haga la encuesta entre Trump y Biden, uno a veces arriba, el otro abajo, pero en cualquier caso, ¿tú crees dentro de esta polémica sobre la que algunos se inclinan a pensar que este atentado es casi el pase a la Casa Blanca y otros que dicen no? Recuerden que en Estados Unidos la violencia política, el propio Trump y otros que manejan el discurso del odio han tratado de normalizar la violencia política, casi como si fuera un asunto positivo, y en ese sentido, pues no necesariamente va a ser un diferenciador importante en el electorado hacia las elecciones de noviembre. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo estás viendo esto? Sí, efectivamente, en Estados Unidos no tiene buena mira el de la violencia política. Él se quiere presentar como una víctima, que lo es, sí, en efecto, como una víctima de un atentado, pero esa victimez le da una especie de un aura de héroe. Sin embargo, no es visto así por el resto del país, sino simplemente por sus seguidores. Creció en las encuestas, están cerradas, pero básicamente cada uno de los candidatos está sosteniendo su electorado. No hay masa, no han crecido en simpatías, pero también hay que recordar que con este atentado surgieron muchas informaciones falsas y también eso reprueba y genera suspicacia, llegó a pensarse incluso que él mismo que había sido un autoatentado. Pues entonces la información falsa también le afecta. ¿Perdón? Sí, la información falsa le afecta, dices, al propio Trump. Claro, porque desde el inicio se manejaron hasta 3, 4 personas como agresores, ¿no? El Mark Violets, por ejemplo, y además incorporando a la policía de Butler, la policía de la ciudad, pero también ya se había dado el nombre de otra persona, de Maxwell Jerick, de 30 años, que también lo habían presentado como un agresor, y después, posteriormente, sale el nombre de Thomas Matthew Crooks, que es el de 20 años, y llama la atención también que solo la fotografía de cuando estaba mucho más joven sea la que profusamente se difunda, y no fotografías o videos que tenía actualmente. Es más, el mismo día de la agresión había sacado un video y fue transmitido incluso por Telegram, y es raro que no se haya difundido su imagen con la persona actual de lo que es en su edad, ¿no? Sus 20 años.
Pero toda esta desinformación también se manejó, hasta en las caricaturas de los Simpsons se manejó la teoría conspirativa de la predicción. Todo esto le hace daño a la campaña de Trump, aunque en México se ve prácticamente como si fuese un héroe. Aquí hay mucho todavía por analizar, por reflexionar al respecto. Entonces, déjame insistir sobre la pregunta antes de ir con Arturo. Desde tu punto de vista, ¿tú crees que el atentado sí o no puede ser un punto de inflexión hacia la Casa Blanca? En mi opinión, no le beneficia. En mi opinión, no, porque los electores ya cada uno tiene su base y sobre esa base, esto no va a hacer crecer digamos, la popularidad de él, de Trump, porque también viene arrastrando esta imagen de tramposo. Por eso la suspicacia del autoatentado primero se llegó a manejar. No solamente tramposo, sino también sigue arrastrando la imagen de criminal, es un convicto. Y todo eso le ha afectado y es por lo que los electores piensan, el electorado piensa que llegó a pensar que era armado, pues. Entonces, pienso que no, desde mi opinión, no le va a beneficiar, que cada partido ya tiene su base fuerte, sólida. Arturo, ¿cómo lo ves tú? La verdad es que fíjate qué contrastante, porque si uno hace una revisión de las primeras planas de los periódicos mexicanos desde ayer, incluso algunas páginas digitales desde el pasado fin de semana, un rasgo que pareciera ser un común denominador es atribuir al atentado como un factor positivo para la candidatura de Trump, incluso este halo, como decía Guadalupe, como de héroe, convertirlo pues, en el virtual candidato ganador de las elecciones, incluso antes de que empiecen la carrera. ¿Tú coincides con Guadalupe o cuál es tu valoración? ¿Crees que esto sea un punto de inflexión o no? No, pues en efecto, Pepe, Guadalupe, yo creo que la campaña todavía tiene que comenzar. De hecho, la campaña comienza en septiembre y estamos a varios meses de eso y desde luego a muchos más de los meses de la elección en noviembre. Pero es verdad, no tenemos todavía datos, aunque empiezan a publicarse unas encuestas y sondeos interesantes. The Hill hoy publicaba uno sobre aparentemente Trump ganando varios estados columpio, estos que Biden ganó en la elección de 2020, Arizona, Michigan, Carolina le daban del casi Norte. 5, ¿no? Perdón. Sí, le daban de hecho Arturo, casi 7. 5, ¿no? 7. Sí, le daban 7, 5 de los cuales ganó Biden en 2020. Por lo tanto, pues en una elección cerrada y en una elección extremadamente polarizada, pues unos puntitos más, desde luego que ayudan un montón, especialmente con la gran cantidad de indecisos que pueda haber allá afuera y que no están completamente decididos, especialmente después de la muy triste presentación del presidente Biden en el debate presidencial de hace algunos días. Quizá lo más importante es que entre el atentado y la Convención Nacional Republicana hay muy pocas horas. Por lo tanto, la presentación de Trump el día de ayer, en el primer día de la convención, él no hablará hasta el jueves, pero ya desde ayer hizo aparición, pues fue muy espectacular y desde el punto de vista simbólico sí hay muchos elementos donde pareciera que Trump sale enormemente fortalecido, ¿no? O sea, sale como una especie de Van Gogh, así con la oreja vendada, pero convertido en héroe de acción, y es recibido con gran júbilo por todos los integrantes de la convención, el puño arriba, fight, fight, fight. Y incluso las referencias, ¿no? El diablo estuvo en Pensilvania, tomó un rifle, pero le tiró al león, pero el león se puso de nuevo de pie y respondió con un rugido, dijo por ahí un senador de Carolina del Sur. Él mismo en esta conversación extrañísima con Robert Kennedy Jr., donde básicamente le pide que pues le decline a su favor, pues dice que escuchó la bala
como un sonido de un mosquito enorme, pero que todo bien con él y que está muy fuerte. Y de hecho la escena en donde él aparece ayer en la Convención Nacional Republicana me parece una genialidad, porque parece como un match de box o de lucha libre en donde él es el máximo campeón y lo celebran con todos esos elementos de que Dios desvió la bala y esto. Fue una especie de misa laica entre los republicanos ayer. Va a durar toda la semana y simbólicamente es tan poderoso como esta fotografía que ya han comparado con la de Iwo Jima y otras, porque pues realmente muestra a este presidente que desafía el destino y tal. El azar juega un papel fundamental y hace muchos años pasó algo parecido. 1912, Theodore Roosevelt es atentado y la bala pasa por su discurso de 50 páginas que trae en el saco y la bala queda en el cuerpo. Se aloja en el cuerpo y no pasa nada, no llega al pulmón, simplemente hay una exhibición de sangre y él lee el discurso con la camisa ensangrentada. Es un poco lo que pasó el sábado. Roosevelt no ganó, pero quedó en segundo lugar contra Woodrow Wilson, y eso que venía de un tercer partido que se inventó él mismo para poder seguir compitiendo. Entonces me temo que los símbolos juegan un papel y que más allá de los datos están jugándolo, ¿no? Ahora, ahí la pregunta, antes de ir con Guadalupe, Arturo, es, a ver, toda esta simbología y en efecto, toda la proyección mediática que hemos visto, comenzando por cómo aprovechó el momento del atentado el mismo Trump para ofrecer, casi te diría, esa foto que se va a volver icónica de la campaña del 24, ¿hasta dónde eso le puede permitir avanzar sobre franjas del electorado que hoy no estaban con él? Yo creo que esa es un poco la pregunta que todos los estrategas de campaña deben estarse haciendo en este momento. Bueno, y creo que nos tendríamos que hacer otra, Pepe, que es, ya había decidido el presidente Trump, bueno, el expresidente Trump, poner a J.D. Vance como su compañero de fórmula antes del atentado, o lo decidió después del atentado, cuando decide los cambios a su discurso que hoy anuncia. Porque dice, yo iba a hacer un discurso pues muy violento, muy radicalizado y con mucha energía contra mis enemigos, pero después de lo que me pasó, pues estoy valorando un discurso de unidad nacional, de reconciliación, etcétera. Y al mismo tiempo pone a Vance, que es obviamente un republicano de línea durísima, como compañero de fórmula. Línea durísima, pero que por otro lado le habla a un electorado que no estaba completamente convencido, muy probablemente, de volver a votar por Trump. Y se refiere sobre todo a la población blanca del centro de Estados Unidos, que muchos de los cuales terminaron yéndose con Biden en 2020. Y también a los católicos. J.D. Vance es católico. O sea, ¿él viene a rescatar a los decepcionados del trumpismo? Me parece que sí, y además con una fuerza muy grande, porque todo el cinturón del óxido, digamos que se identifica muy bien con este discurso, que no es el discurso republicano tradicional reaganiano. Es un discurso muy a favor de los trabajadores, de los sindicatos incluso, muy antimonopolios. Ayer estaba el líder de los Teamsters, de los camioneros, hablando en la Convención Nacional Republicana. Exacto, no hizo un endorsement como tal, pero su sola presencia genera una gran preocupación. Son millones de votos los de esos agremiados, ¿no? A ver, sin duda, Guadalupe, dos elementos importantes de lo que acaba de decir Arturo. Una, en efecto, la posibilidad de que aumente la franja de votantes buscando a los decepcionados del trumpismo, blancos del centro de Estados Unidos, los trabajadores, ahí pues hay el asunto de la desindustrialización ha sido causado enormes estragos sociales a grandes poblaciones, estoy pensando en Pittsburgh, por ejemplo, y en otras, pero ahí está algo que puede conectar justamente con este giro que ofrece en el discurso ahora a favor, ya no del discurso del odio que venía manejando en su campaña contra sus enemigos o de defenestrar, burlarse, estereotipar a los que llama sus enemigos, sino de reconciliación, de buscar ya no la polarización, sino la unidad de Estados Unidos, etcétera. ¿Cómo interpretas todos estos movimientos? Todos estos signos, sí. Muy bien. Con respecto a Vance, por ejemplo,
aquí el mensaje más bien es a los republicanos a los republicanos que estaban anti-Trump. Los republicanos anti-Trump están mandándoles un mensaje, así como cambió Vance, porque era su crítico, incluso con obra publicada, este ex marine y que después fue senador, y como senador era muy crítico contra Trump. Si él pudo cambiar de bando, pues si pudo aliarse a este nivel con Trump, lo pueden hacer los otros republicanos que han estado en contra. Entonces me parece muy claro el mensaje allí. Y con respecto a de si sabía o no, pienso yo que esto fue cambiado después del atentado, pero ese solamente es un parecer también. Creo que se manejaban, Pero a ver, varios ¿por qué nombres, crees que lo cambiaría? ¿Por qué crees que lo precisamente habría cambiado? Entonces, porque encaja no salió tan airoso el atentado. Exacto, porque encaja en el discurso de la unidad, de la supuesta unidad. Trump ha sido siempre demasiado agresivo, ha sido un promotor de la violencia política. Acaba de pasar también sus audiencias judiciales, donde él mismo es visto como un incitador a la violencia, además de todos los otros delitos que tiene, del abuso sexual, de los documentos desclasificados, de lo de Georgia, o sea, el tramposo electoral, toda esa imagen, todos esos hechos, porque eso sí es verdad, todos esos hechos le han generado una imagen acá en Estados Unidos de tramposo, de violento. Entonces, Vance ahí contrasta con eso. Ahora, incluso hasta el rostro de Trump se suaviza, ¿no? Se suaviza después del atentado, ahora sonríe, ve con los ojos más dulces o simulando esta dulzura. Entonces sí hay un trabajo que están haciendo los estrategas de campaña, que además, acuérdense que en 2020 su campaña estaba desorganizada, se le acabó el dinero, y hoy todo lo contrario, ¿no? Hoy tiene nuevos estrategas que están trabajando sobre cada uno de los puntos, y además el atentado lo han llevado a elevar, con esta intención de elevar su popularidad, pero esta popularidad es adentro de su misma base. En eso no tenemos todavía las encuestas, todavía hay mucha información por venir, no tenemos las encuestas para decir el atentado elevó o amplió el electorado de Trump. Siempre en 2020 estuvo hasta un 20% por debajo de Biden. Y además, efectivamente, estoy de acuerdo con ustedes que Biden, pues los decepcionados de Biden, es a lo que le quieren llegar. Ese es el avance, el haber puesto como candidato a vicepresidente a los jóvenes, incluso también, no solamente a los decepcionados de Biden, quieren llegar a los jóvenes. ¿Y qué están utilizando para llegar a los jóvenes? Pues están utilizando a los influencers, y están utilizando, por ejemplo, un influencer latino, ¿no? Con el influencer latino, es una persona, una imagen, una apariencia de una estrella de rock o de un rapero, alguien muy distante a lo que es la comunidad latina, a lo que la comunidad latina, un mexicano, un centroamericano, es realmente un trabajador, ¿no? Eso por un lado, por esta parte de los mexicanos o de la comunidad hispana pro-Trump, no, al menos acá en California no se ve, ¿eh? No. Y con respecto a lo de la unión de Cheyenne O'Brien, que estuvo anoche también con una retórica de violencia, incluso, como dice, vamos a pelear como si fuera el infierno, ¿no? Esa fue una de las frases muy dadas incendiarias. Sí, incendiaria. Pero también O'Brien está buscando ser uno de los speakers, uno de los que hablen dentro de la convención demócrata. Entonces, tampoco es así como que lo tienen ya muy amarrado, ¿no? O sea, sino porque está buscando también Brian ser un speaker de la convención demócrata para el próximo mes. Sí,
él quiere venderse, realmente está a los dos partidos, está la expectativa, quién le ofrece más. Entonces, por ahí es algo también que sucede con los influencers. Los influencers son estrellas, son artistas, porque son algunos cantantes o raperos, pero no representan al electorado. Ellos solamente dicen mentiras en TikTok, porque las hemos contado, incluso se les ha contado las mentiras, incluso en el debate con Biden. Pues sí, Trump fue muy fuerte, salió fortalecido, salió un Trump como si fuera más joven, pero también tenemos a Trump de 78 años y también mentalmente no es muy lúcido. Entonces, realmente no, lo que sí tiene Trump son estrategas muy buenos para su campaña que le manejan esta imagen de sacar lo mejor de cada resbalón. Y además, claro, si tienes a Biden cansado, si tienes a Biden diciendo que está mal mentalmente, que tiene este problema de la memoria, etcétera, pues claro, en ese sentido, Trump se ve fortalecido, sale fortalecido, pero no está tan fácil todavía, no es, creo que desde México se ven las cosas muy diferente. Incluso el presidente López Obrador da un mensaje condenando el atentado, pero un extraño mensaje de 2 líneas, de 3 líneas en un tuit, y después hace paralelismos ahí en la conferencia con Luis Donaldo Colosio, algo también que da la idea. Desde acá nosotros lo que vemos es que AMLO no se quiere comprometer de lleno con Trump todavía. Bueno, y si me dejas decírtelo, hace incluso un paralelismo para agradecer internamente a la oposición que no haya pasado a la violencia, de la violencia verbal a la física, como ha sucedido en el caso de Estados Unidos. Uh-huh. Mira, la verdad es que es interesante el punto, Arturo. Este giro que estamos o que podemos ver esta semana en el discurso de Trump el próximo jueves, desde este típico discurso, si me dejas decirlo así, de los líderes autoritarios que tratan de cambiarnos la percepción de la violencia para normalizarla, que es un poco lo que hemos venido viendo en los últimos años con él, hasta incluso tratar de verla como algo positivo, ¿no? En ese afán de regeneración patriótica y casi mesiánica para revertir la decadencia con posturas liberales, incluso progresistas o derechos de género a los cuales se ha opuesto. Y ahora tratar de ir girando después de un atentado que pues todo el mundo ha reprobado. Yo creo que ahí estamos fuera de dudas de que es no solo reprobable, sino absolutamente deleznable la violencia política, pero si no es un factor decisivo, entonces este giro trata de convertirlo ahora que en el presidente de la reconciliación nacional, en el que él es el mismo referente de la irracionalidad de la violencia política. Sí, Pepe, como si él no hubiera sido un incitador de la violencia por excelencia, ¿no? Y como si no debiéramos a él el discurso de odio que se anida en muchos espacios de la narrativa política estadounidense. Pero lo cierto es que hay unos académicos que están organizados en una cosa que se llama el Chicago Project on Security and Threats, el proyecto sobre seguridad y amenazas, que hizo una encuesta muy interesante hace varias semanas y que creo que vale la pena hablar de ella porque está un poco anticipando este tema de la normalización de la violencia en la identidad política y en la cultura política estadounidense. El 10% de los estadounidenses, dice el Chicago Project, estaría a favor de usar la violencia para impedir que Trump sea presidente. Es gravísimo. Estamos hablando de más de 20 millones de personas que dicen, pues perfecto, estaría justificado el uso de la fuerza en ese caso. Y luego hay un grupo semejante, 7%, que estaría a favor de usar la violencia para impedir que Trump llegara a la presidencia. Entonces, en cualquier caso, estamos hablando de la victoria cultural de Donald Trump, ¿no? Él es víctima de su propio discurso y es víctima de un estado de cosas tremendamente polarizado
No sobra señalar que J.D. Vance, de hecho, tuiteó una explicación del atentado de Trump, según él, a pocos minutos de que esto ocurriera, responsabilizando a los demócratas y diciendo, ven, esto es lo que produce el discurso de odio. Bueno, sí, claro, como si el presidente en su momento, desde luego esto es reprobable lo que sucedió, pero pasar de victimario a víctima en unos minutos es una genialidad, ¿no? Porque es el primer expresidente condenado como culpable por cargos de falsificación de documentos y Oye, eso fraude. sí, no solo se olvidó, sino que hasta impeachments. parece quedar relegado, ¿eh? Completamente relegado, el abuso sexual, el fraude, los impeachments, los casos criminales en proceso. Bueno, ya parece que eso no existe y parece que tampoco existe la convocatoria absolutamente fuera de la ley a las protestas de invasión al Capitolio, toma al Capitolio en enero del 21, pues por las que apenas está librando de otra cargo judicial muy serio, ¿no? Y eso porque la Suprema Corte, colonizada por sus asociados, pues le ha dado carta abierta, ¿no? Para que casi el presidente pueda pues violar la ley hasta cierto punto. Es una decisión muy desconcertante de la Corte hace 2 semanas. Entonces creo que sí, lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Partido Republicano es, más allá de la unanimidad, pues el absoluto consenso, ¿no? Y, por ejemplo, Nikki Haley, Ron DeSantis van a hablar hoy y seguramente van a hacer discursos apasionados a favor de Trump, cuando que eran sus archienemigos dentro del Partido Republicano, que ya bien podría llamarse MAGA y dejar de llamarse Partido Republicano, ¿no? No, me interesa, a ver, muy interesante y preocupante, como ahí señalaba Potemkin cuando escuchó esta cifra, 10% de los que estarían dispuestos a que no llegara, aunque fuera con el uso de la violencia. Ahora, hay un asunto que me preocupa mucho y es, Guadalupe, si evidentemente este giro en el discurso, digamos, con miras electorales, pueda traducirse en un cambio de la actitud amenazante de bravata, que es el que ha caracterizado a Trump en la vida política del país y particularmente en la relación con México. Un tono, un discurso, una amenaza que ha utilizado, pues, si me dejas ir a la frase común, pues porque lo que quiere es atemorizar. Eso es lo más obvio. Y porque si atemoriza, entonces puede conseguir lo que busca. Que en su caso, escenarios se abren para Claudia Sheinbaum a partir de octubre próximo, en caso de que se confirmara que finalmente llegara a la presidencia, ella como evidente virtual presidenta electa, pero Trump llegando a la Casa Blanca. ¿Qué posición debe tener desde tu punto de vista frente a esta actitud que, aunque cambie el discurso electoral, no creo que vaya a cambiar hacia México la posición amenazante de bravata, de hostilidad, de agresión, ya no solo de Trump, sino de su vicepresidente, que se ha caracterizado también por tener posiciones bastante antimexicanas y favorecer abiertamente la intervención, por ejemplo, del ejército en la lucha contra los cárteles en México? Claro, el racismo no se quita de un día para otro y solamente por el proceso electoral. Trump es profundamente racista y es profundamente anti-mexicano, entonces anti-México. Y aquí lo primero que entraría en tensión es las políticas migratorias. La política migratoria que había empujado de alguna forma Biden y que había llegado en acuerdo con López Obrador, ahí es donde entrarían en tensión porque tendrían que cambiar. Trump no sería el que continuara la política migratoria de Biden. Tendría, o sea, ya por su propia naturaleza combativa, simplemente la cambiaría, pero además por su propio racismo. Y también pienso, pero esto es aventurado decirlo, el mismo sexismo de Trump pondría en tensión el trabajar con una mujer empoderada.
como es Claudia Sheinbaum. O sea, lo ha hecho Trump en otros casos, pero en el caso de Sheinbaum creo que no sería una relación tan fluida internacional, ¿no? Una relación bilateral tan fluida como lo había estado haciendo, por ejemplo, con Biden y AMLO, ¿no? Porque AMLO finalmente contuvo la migración del sur en México, en las puertas de la frontera sur de México, llegaron al acuerdo y cuántas veces lo ha felicitado Biden a AMLO precisamente por disminuir drásticamente la migración o a la frontera o el paso hacia la frontera norte. Entonces, todos esos logros en la política migratoria que se le habían destacado a AMLO difícilmente se van a sostener con un presidente como Trump frente a una mujer empoderada como Claudia Sheinbaum. Esa es mi opinión. O sea que tú lo que ves es mucho más tensión, enfrentamiento, expresiones de discrepancias abiertas, es decir, seguiría más bien esa máxima de que a los tiranos o a los autoritarios pues no se les puede apaciguar, sino que hay que enfrentarlos. ¿Tú ves a Claudia enfrentándolo? ¿Que esa es la postura que va a tomar? Pero veo a Trump no con una relación, digamos, honesta, transparente, fluida con Sheinbaum, no cooperativa. O sea, habría resistencia, habría más tensión en una política migratoria que no sería de continuidad. Continuar la política migratoria que había emprendido Biden no es, no siento que sea Trump como tan fácil para hacerlo. Pienso que sí habría una tensión entre ambos, y no por parte de Sheinbaum, porque Sheinbaum es una mujer pues muy inteligente, muy mesurada también y sabría llevarlo en el plano internacional, sino por el sexismo y la forma en la que se conduce Trump, que incluso es grosero y tiene actitudes inapropiadas para mujeres empoderadas. Pues oye, pues no, acuérdate nada más el trato que le dio en algún momento a la propia Angela Merkel en alguna conferencia en Europa, bastante, pues, si no despectiva, no diplomática, poco pero amable, trata poco Kamala Harris, como lo ha dicho, la juzga, dice que es patética, o sea, la insulta y lo hace públicamente. Entonces, ese es el Trump que es el verdadero Trump frente a la mujer empoderada. Vamos a tener una presidente en México y además poniendo un alto en la política migratoria, o vamos a tener una presidenta en México generando o continuando con la política migratoria de Biden. O sea, está tenso el escenario. Está complicado, pero en cualquier caso, Arturo, me imagino que ahora el periodo de transición hasta que llegue a tomar posesión en octubre debe ser un buen momento para reflexionar sobre cómo avanzar desde el próximo gobierno en soluciones creativas para enfrentar una situación o un escenario así. Tienen que estar sobre la mesa de discusión y tienen que estarlo valorando. Y ahí, en efecto, hay distintas opciones. Una, pues, es frente a la amenaza, frente al discurso del terror o las agresiones, pues tratar de apaciguarlo, tratar de tranquilizarlo y de sobrellevarlo, un poco como hizo López Obrador en su momento. O hay otras opciones, que es asumir posiciones más, digamos, confrontativas o menos, digamos, menos adversariales. Quizá. Menos adversariales. Estoy tratando de buscar la palabra, pero no la encuentro. Sí. Adversariales puede funcionar, que sin duda me llevarían a lo que dice Guadalupe, a una situación México-Estados Unidos mucho más tensa de lo que ha habido hasta ahora, o por lo menos en el primer gobierno de Trump. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál de las dos crees que sucede? ¿Por qué? Pues yo creo que tenderá el gobierno mexicano a preferir el apaciguamiento, y es desde luego menos costoso y es más eficaz si se trata de resolver problemas concretos. Creo que ya Trump ya no tiene una retórica tan visiblemente como en el pasado, en 2016,
y tan claramente antimexicana. Me temo que este Trump es mucho más antichino que el de 2016 y que las preocupaciones de Estados Unidos en términos de su política exterior y de su seguridad nacional van mucho más allá de México. Y, por ejemplo, hay una preocupación en China con la designación de Vance, que es claramente un enemigo declarado de cualquier negociación con la República Popular. Y también hay una preocupación en Ucrania, puesto que Vance está proponiendo que Estados Unidos se repliegue de Ucrania y deje de apoyarles. Creo que se van a tomar más tiempo, si es que Trump gana, le van a dedicar más tiempo a cosas mucho más urgentes y mucho más de fondo y mucho más allá de la frontera mexicana. Pero también es cierto que, como decía Guadalupe, pues el tema migratorio va a ser central. Y a mí, más que el tema migratorio, me preocupa el tema de seguridad, Pepe. Ajá. Y el tema de drogas. Y el tema de drogas, concretamente fentanilo, no es por presumir, pero pues he estado leyendo o releyendo el texto de J.D. Vance. Ajá. Básicamente le achaca a México, y lo ha hecho en varios spots recientes, el hecho de que su mamá, entre muchísimos otros americanos en Ohio, Kentucky, etcétera, pues están al borde de la muerte por el fentanilo que ingresa por la frontera. Y entonces dice, bueno, hay que revisar el tema de la intervención de Estados Unidos frente a los cárteles de la droga en México, designarlos como organizaciones terroristas, bla, bla, bla. Hay que ver cuál es la influencia real que pueda tener J.D. Vance en estas políticas. Pero sin duda creo que vienen bien y se alinean bien con el discurso de Trump de preocupación por la juventud americana y por las personas que han caído en esta epidemia de fentanilo. Creo que ese tema es muy importante y que podrá tener incluso precedencia por la demografía del electorado estadounidense que se volcará en su favor si es que ganan. Pero incluso Arturo, el propio Trump ha jugado ya con la idea de hacer una guerra en México contra los cárteles. Sí, totalmente. Entonces, en la misma línea. Y además, mira, en materia migratoria creo que se nota que a pesar de las diferencias que las hay cierta continuidad en la cooperación mexicana frente a Estados Unidos y cierta continuidad en lo que reclama Estados Unidos de México para hacer esa contención. Puede gustarnos o no que sea así, pero ese es el papel que se ha venido desempeñando no durante el gobierno de Biden ni durante el gobierno de Trump, sino durante los dos gobiernos. Y en el caso de seguridad había un diálogo que empezaba a reinstitucionalizarse y que empezaba a generar ciertos esquemas de cooperación. ¿Quién sabe si eso pueda seguir? Pues porque también en Estados Unidos hay un grave problema, y volviendo al atentado hay una enorme discusión sobre si, por ejemplo, el servicio secreto está en crisis. Bueno, pues indudablemente lo está desde el momento en que le pasó la bala a milímetros, y que si no se voltea a ver una gráfica justamente sobre migración, pues a lo mejor estaríamos en una conversación completamente distinta. Menos mal no fue un inmigrante el que atentó contra la vida del presidente, sino otra vez estaríamos hablando de eso, ¿no? Lo que está claro es que la chamba del servicio de inteligencia y las fuerzas de seguridad son tratar de evitar todo lo que puedan al azar, y el azar estuvo a punto de haber causado un magnicidio. A mí se me está yendo el tiempo, voy a la última intervención y Guadalupe iría y cerrando contigo y con esta pregunta, y es al frente de la diplomacia mexicana va a estar pues un hombre que conoce Estados Unidos, que conoce los organismos internacionales, como Juan Ramón de la Fuente, y él ha dicho abiertamente, no le tengan miedo a Trump. ¿Tú crees que ese no le tengan miedo a Trump, o no hay que tenerle miedo a Trump, sea una manera, digamos, de tratar de inyectar optimismo frente a las adversidades o los desafíos que vienen, o que a lo mejor está leyendo algo parecido a lo que está leyendo Arturo, sobre un cambio de discurso, digamos, una flexibilización, una suavización del discurso de Trump hacia México? Mira, yo creo que no es tan honesto Trump en ese sentido.
Trump sí todavía tiene un antimexicanismo, es duro y todo, pero está pasando por un periodo electoral, en campaña. Entonces es ahí cuando la suaviza. Pero tiene un proyecto, por ejemplo, el muro, la construcción del muro en la frontera, es un proyecto inconcluso de él y que iba a mover bastante dinero y sobre todo en el área de Tijuana, donde fue a hacer también, que por cierto está Jaime Martínez Veloz lo denunció a Trump, donde hizo un fraude también en el área del noroeste de México, Tijuana, Rosarito, las playas, toda esa parte. Es decir, siempre ha habido es, esta confrontación hacia México. Lo que dice Juan Ramón de la Fuente es porque él ya vivió acá en Estados Unidos por los cargos públicos que tuvo, pero también está estuvo en un área muy diplomática, pero lo que es la elección, los mexicanos también votamos y los que hemos recibido el trato de Trump aquí en Estados Unidos, sobre todo, por ejemplo, California es anti-Trump totalmente, precisamente por su racismo, su antimexicanismo, ¿no? Y aquí yo siento que sí, Trump pasando las elecciones va a recuperar esa, es, esa actitud Ese discurso, sí. ese discurso que tiene violento. Ahorita lo está suavizando porque él mismo todavía sigue en shock. No se cree todavía lo que está pasando, ¿no? Lo vamos a ver el jueves en su discurso. Ahorita tiene unos excelentes estrategas, reitero eso, y le están aprovechando cada situación, cada novedad, lo están aprovechando para su campaña. Y dinero, pues tiene bastante todavía, sobre todo ahora después del atentado, las donaciones que ha tenido. Entonces, todo se pinta, todo aparenta como si fuera todo en viento de popa, ¿no? Como dicen, todo listo para la campaña, como si fuera ya a quedar como presidente. Pero Sí, no, una marcha, como una especie de marcha triunfal hacia la Casa Blanca. así es, sí. Arturo, voy cerrando contigo y te diría, bueno, pues sí, una marcha triunfal que todavía falta por ver el desenlace y dentro de eso, pues la gran interrogante que sigue planeando sobre la elección norteamericana, que es Joe Biden. Joe Biden sigue teniendo presiones por retirarse, ha sacado casta, ha tratado de hacer intervenciones que disipen los temores sobre su situación, sobre su estado de salud, sobre sus capacidades cognitivas, pero las presiones siguen. ¿Cómo ves que acabe esta fórmula? ¿Quiénes son los dos que van a ir ahí? Pues Pepe, esa es la gran pregunta, ¿no? La verdad es que los demócratas tendrían que reaccionar a una propia análisis sobre cómo están sus propias perspectivas electorales. Creo que puedo ligar ambas cosas, tanto esto como lo que preguntabas de Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente estaba, yo creo, leyendo una realidad que es incontestable, y es el hecho de que Trump no va a tener necesariamente todo el apoyo que tuvo en el 16. ¿A qué me refiero? Es una elección muy grande, se va a elegir al Congreso, básicamente a todos los integrantes de la Cámara de Representantes, unos 11 gobernadores, una tercera parte del Senado. Hasta ahora, donde lo que podemos leer de las encuestas es que si bien le puede terminar yendo bien a Trump, eso no significa que le vaya bien a los republicanos en las otras elecciones. Incluso los demócratas han visto que sus candidatos al Congreso podrían sacar más votos en sus distritos que el propio presidente Biden. ¿Esto qué significa? Pues que por un lado es eso, y por otro lado el presidente Trump será presidente por 4 años y nada más, porque está impedido por una enmienda constitucional de un segundo mandato, habiendo ya completado uno anterior. Entonces, pues, tiene que haber cambio generacional sí o sí. Él ya no se va a presentar en el 28, y ahí es donde viene el propio Vance y otros personajes que podrían reclamar ese cambio generacional. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que Trump... digamos que lo que estarías tú leyendo es que los ajustes del discurso de Trump, las posiciones, tendrían que ver no solamente con ganar el electorado o ampliar su respaldo en los electorados latinos o contra otros que ha tenido, digamos, discursos
de estigmatización, sino a una presidencia débil directamente. Muy probablemente sí, a pesar de los símbolos que envía la Convención Republicana de una presidencia imperial. Bueno, lo que está claro es que habrá contrapesos institucionales y una incapacidad de tener un proyecto a muy largo plazo, por lo menos personalmente. Creo que también a eso obedece buscar a alguien joven para, digamos, la vicepresidencia. Y por otra parte, pues es indudable, ¿no? México está reaccionando en muchos sentidos a lo que hace Estados Unidos o a lo que cree que va a pasar en Estados Unidos. Incluso parece haber habido nombramientos en México reaccionando a la posibilidad de que llegara Trump. Si no, pues no se entiende mucho Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía. Y ese es otro tema. Hay muchos clivajes, ¿no? Hay muchos temas en la agenda para Estados Unidos en 4 años y México pues va a ser solamente uno de ellos. Tampoco creo que hay que exagerar demasiado la importancia de México en esa elección y en lo que viene. Y creo que también tiene razón literalmente Juan Ramón de la Fuente, es decir, hay que entender que Trump es un actor racional, no es un loco. Obedece a pues un cálculo de intereses y beneficios y costos y por tanto hay que negociar con él. Es así con los actores políticos en todos lados, no estamos en presencia de algo irracional y creo que se podrá y se deberá hacer de muchas maneras, ¿no? Pues ahí está Arturo Magaña Duplancher, director editorial de Globalítica. Arturo, muchas gracias por haber estado No, con nosotros gracias a ti, esta tarde. Pepe. Un placer, de verdad. Un gusto estar A contigo ver, con qué Guadalupe. Sí, Igualmente. Y Guadalupe igualmente. Lizárraga, un fuerte abrazo, Guadalupe. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, Nos vemos pronto. muchas A gracias. ver qué más va sucediendo en la campaña norteamericana. Que ahí sí o sí nos va a afectar. Pues ahí está, lo que está en juego también es la democracia y esa es una de las fórmulas que se están empujando, que es la llave también de los demócratas, porque por primera vez un presidente convicto está en juego, entonces está participando, está en el juego. Y es a lo que se le está apostando también, desacreditar a Trump por esa trayectoria criminal que ha tenido, ¿no? Así que Absolutamente muchas inédito. gracias, Yo José. creo que hace unos años, Guadalupe, nadie, pero absolutamente nadie, habría apostado que iba a haber en Estados Unidos un candidato convicto después de haber sido ya, digamos, procesado por la justicia. Así es. Pero pues ahí están nuevos tiempos. Muchas gracias, Guadalupe Lizárraga, periodista Al mexicana. contrario, buenas Gracias noches. a los dos, pero sobre todo a usted y gracias a todos los que nos mandaron sus mensajes. Recibimos muchos, gracias a Potemkin, gracias a Alberto, gracias a varios. No nos dio tiempo de poder abordarlos, pero de todas maneras, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves, como todos los martes y jueves, acá en Conversando con Buen Día. Tengan una muy buena semana. Gracias a WOW TV, estamos saliendo a través de su plataforma a todo el país y por Regeneración Plural en el sureste, además de por mis redes, José Buendía MX, por Facebook, Twitter y Facebook. Y todo esto, pues gracias a Fernando Robles, que es el productor de este programa y el que nos permite contactar con usted. Nos vemos pronto, hasta luego a todos, adiós. Adiós.